Amigos productores, les habla el ingeniero agrónomo Adonai Porras. Hoy hablemos de cómo medir o cómo calcular el área que se puede encalar en un árbol perenne, como es el caso del aguacate. Este árbol de aguacate, como ustedes observan, es un árbol de aproximadamente unos 10 o 12 años, por supuesto, dependiendo de la variedad. Hoy en día se utiliza mucho la injertación, por lo tanto vamos a tener árboles de aguacate más pequeños y por consecuencia vamos a aprovechar al máximo el área de cultivo porque vamos a tener mayor cantidad de plantas por hectárea. La mayoría de los productores pues platonean, es decir, limpian el área que es la proyección de la sombra y en esa área donde está el desarrollo de las raíces, como sucede con cualquier árbol perenne como naranjas, limones, mangos, ellos tienen esta proyección de copa, como la vemos acá, de acuerdo a la copa, donde va la copa, va el desarrollo de las raíces. Entonces, para el caso del aguacate o naranjo o mango, ¿cómo calculamos el área que debemos encalar? Debemos encalar el área donde está el mayor desarrollo de las raíces, donde está la zona pilífera, donde están los pelos absorbentes, porque ustedes saben que en esta área es donde ustedes deben aplicar no solamente la cal, sino también todos los fertilizantes, y en esta área generalmente donde se colocan los sistemas de riego y los sistemas de fertirrigación, porque es donde tenemos el desarrollo de las raíces. En esta área que ustedes ven aquí delimitada por este círculo, pues las raíces ya tienen un nivel de madurez, un nivel de desarrollo que no les permite absorber nutrientes. Mientras que acá tenemos el pleno desarrollo, las raíces tienen lo que se llaman los pelos absorbentes, una zona pilífera, y esos son los que absorben los nutrientes. Por lo tanto, yo debo encalar esta zona que tenemos acá. Eso permite que cuando se calcule la cantidad de kilogramos de cal, pues vamos a aplicar solamente la cal en esta área. No vamos a aplicar cal en un área que está por fuera de las plantaciones porque no tiene sentido. Simplemente nos direccionamos donde nos interesa que la cal haga el efecto de neutralizar el pH, es decir, aumentar el pH. Si se aplica cal es porque tenemos un pH con tendencia a ser ácido y el cálculo de la cal está en función de eso, de llevar el pH para que el cultivo en esta área absorba los nutrientes. Como ustedes saben, cuando el pH está ácido, la planta no absorbe nutrientes, se quedan muchos nutrientes y por lo tanto se está gastando dinero porque el pH no permite la acidez, la planta absorba esos nutrientes. Entonces ahora vamos a explicarles cómo calcular el área, los metros cuadrados que yo debo encalar en el caso de este árbol. Aquí tenemos el mismo árbol. Para calcular, primero calculamos el área de este círculo, este círculo pequeño, y luego el área del círculo grande. Como ustedes saben, el área viene dada por el radio es la distancia que hay desde el centro del tallo abajo, le llaman el tronco, abajo en la cepa, hasta el sitio donde uno considere que ya las raíces están maduras, desarrolladas, y otro radio que vamos a calcular es el radio que va del centro hasta el final, hasta donde termina la copa del árbol, hasta donde se proyecta la copa del árbol. Generalmente este radio puede estar en 2 metros, en 1,80, todo depende del desarrollo del árbol y por supuesto de la variedad del árbol. Este radio 1, que llamamos aquí radio 1, equivale casi a un 30 o un 40% de este radio. Como ustedes observan, este radio 1 tiene 40 centímetros desde aquí hasta acá, donde nosotros consideramos que ya hay raíces desarrolladas. Y este radio 2 que arranca desde la cepa del árbol hasta el extremo donde está la proyección de la copa tiene 1,20. Si ustedes ven 1,20 contra 0,40, pues esto es casi un tercio de este 1,20. Si su árbol tiene desde aquí hasta la proyección de la copa 2 metros, pues quiere decir que hay aproximadamente
unos 60 o 70 centímetros de aquí hasta acá y el resto unos 30 o unos 40 desde el área que debemos encalar. Entonces, ya visto de que necesitamos datos para calcular el área efectiva a encalar, ya tenemos el radio 1, que son 40 centímetros o 0,40 metros, y el radio 2, que lo medimos desde aquí hasta el extremo, tiene 1,20 metros o 120 centímetros. Veamos entonces cómo calculamos. Primero, el círculo grandote, el que rodea la planta y el que proyecta está de acuerdo a la proyección de la sombra, le calculamos el área. El área viene dada por una fórmula o una constante que se llama pi, que equivale a 3,14, y el radio 2, acuérdense que el radio 2 dijimos que tenía 1,20 metros. Ese radio 2, ese valor lo elevamos al cuadrado. Al elevar 1,20 al cuadrado y multiplicarlo por 3,14, me dice que el área 2 de este círculo, todo este círculo tiene 4,52 metros cuadrados. Todo el área de este círculo tiene 4,52. Ahora calculemos el área del círculo pequeño. Dijimos que el radio 1 era 0,40. Lo multiplicamos por la constante pi, que es 3,14. Ese 0,40 lo llevamos al cuadrado y me da el área 1, me da 0,5 metros cuadrados. Ya calculamos el área 2 y el área 1, el área 2 del círculo grande y el área 2 del círculo pequeño. Al tener ya el área de esta área aquí, este círculo tiene un área de 0,502, pero el grandote que me cubre desde aquí, desde la cepa hasta el extremo, tiene 4,52. ¿Qué es lo que hacemos para nosotros calcular el área, esta área que nos queda acá, que es la que vamos a encalar? Pues le restamos a 4,52, le quitamos 0,5. Al grande le quitamos el área del pequeño. Entonces el área efectiva de encalado es igual al área 2 menos el área 1. Eso quiere decir que es 4,52 metros cuadrados. Le voy a quitar o le voy a restar 0,50 metros cuadrados. Eso nos da un área a encalar de 4,02 metros cuadrados. Esto 4,02 es el área que está aquí por dentro, el área que voy a encalar. La que tengo delimitada por acá es el área que voy a encalar en este árbol de aguacate. Entonces ya tenemos el área como tal de lo que voy a encalar. Pero antes de nosotros hacer esto, pues hemos calculado que, por cierto, tengo una cantidad, aproximadamente 5 videos en el cual explico los métodos que se utilizan para calcular el encalado, la cantidad de cal que se necesita, tomando como referencia la concentración de aluminio. Son 4 métodos donde explico muy detalladamente cómo calcular la cantidad de cal. Supongamos que usted ya con alguno de esos métodos, usted calculó y dijo, bueno, yo necesito 2.000 kilogramos por hectárea de esa cal. Utilicé cal dolomítica porque noté que en el análisis del suelo tengo alguna cierta deficiencia de magnesio, por lo tanto le aplico cal dolomítica, porque estoy haciendo ahí dos trabajos. Uno, voy a disminuir la acidez, es decir, voy a aumentar el pH y a la vez le voy a incorporar magnesio. Entonces yo calculé 2.000 kilogramos por hectárea de cal dolomítica y el área que calculamos aquí anteriormente es de 4,02 metros cuadrados por planta. Entonces vamos a ver cuánta cal le vamos a aplicar por planta en esta área que es donde hay que hacer el encalado. En esta área donde está el encalado, pues es donde ustedes aplican los fertilizantes, donde ustedes aplican la fertirrigación o el riego como tal, porque ahí es donde está la mayor actividad radicular de la planta. Entonces, si yo calculé 2.000 kilogramos por hectárea, voy a convertir eso a gramos por planta. ¿Cuántos gramos por planta debo agregar? Entonces, si yo calculé que tenía que aplicar 2.000 kilogramos por hectárea, hago una reducción. Una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Un kilo tiene 1.000 gramos y necesito 4,02 metros cuadrados por planta. Aquí hectárea con hectárea se van, kilogramos con kilogramos se van,
y nos queda gramos por planta. Metros cuadrados también se van con metros cuadrados. Aquí tengo 3 ceros, le elimino 3 ceros aquí al numerador. Aquí tengo un 0 acá, lo elimino aquí, de modo que me queda 200 por 4, eso me da 804 gramos por planta. Esto es lo que yo debo aplicar por planta como tal. Eso hace que me rinda muchísima la cal, porque yo voy a aplicar es donde el cultivo, llámese aguacate, llámese naranjas o llámese mango o cualquier cultivo perenne, necesita la cal, y aquí es donde yo tengo que modificar el pH como tal o disminuir la concentración de aluminio. Entonces, ya con estos cálculos sé que lo que voy a aplicar aquí son 800 gramos. Para eso debo tener un dosificador, un pote donde diga, bueno, este pote le caben 800 gramos, se le hace sus respectivos huecos y luego voy aplicándolo en la zona que ustedes observan acá como tal. Se va a aplicar esa acá, aquí no tiene por qué aplicar cal porque aquí no va a hacer efecto, el efecto lo voy a necesitar es en estos lados. Entonces, amigos, ya vimos cómo calcular el área de encalado para cultivos perennes, en este caso hablamos del aguacate, y cómo hacer la conversión si yo apliqué 2000 kilogramos, si yo calculé que debía aplicar 2000 kilos, tomando como referencia la concentración de aluminio que tengo en ese suelo, pues hago estas conversiones que ya les expliqué y obtengo 800 gramos por planta. Por supuesto, estos 800 está en función de esta área que dijimos que esto tiene 4.02, pero es posible que una planta más desarrollada tenga 5 o 6 metros cuadrados, o en su defecto una plantación de menor edad, por supuesto, entonces va a tener 2 metros cuadrados o 3.5, etcétera, etcétera. Por eso es que hay que calcular el área para yo dividir la cantidad de kilos que calcule entre el área que debo aplicar, y eso me va a ser mucho más eficiente. Por supuesto, esto hace que yo voy a aplicar la cal acá, no tengo por qué estar aplicando cal en zonas en las cuales no tengo cultivo y donde no hay raíces. A mí me interesa es tener el efecto de neutralización del aluminio en esta zona y, por supuesto, acercarme a un pH entre 6 a 7, que es donde esta planta de aguacate absorbe la mayor cantidad de nutrientes. Muchísimas gracias, los invito a ver los videos en los cuales explico los métodos para calcular la cantidad de cal que debemos aplicar, tomando como referencia la concentración de aluminio o, en su defecto, tomando como referencia las tablas que en cada uno de los países se han establecido para tal fin. Muchísimas gracias por su atención. Por último, quiero expresarles mi agradecimiento por dedicar unos minutos a escuchar mis videos sobre nutrición vegetal y fertilizantes. No olviden activar la suscripción a mi canal de Fertisiembra.